Para ahondar más en este tema de todo lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo en el foro de Davos, recibo con mucho gusto a Alina Duarte, periodista, internacionalista y compañera de esta casa. Alina, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Bere, feliz de estar aquí contigo el día de hoy. No, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Oye, Alina, ¿qué está pasando? ¿Realmente Mark Carney es la voz de la cordura en el siglo XXI o qué está sucediendo en Davos? El mundo patas para arriba, como decimos en realidad, querida Bere. Lo que estamos viendo en realidad es el reordenamiento en tiempo real del orden internacional que conocíamos por parte de la Segunda Guerra Mundial y también un reforzamiento de la política exterior estadounidense que se niega a perder esa hegemonía. Lo que hemos visto durante los últimos 12 meses han sido una serie de amenazas en todo el hemisferio, como lo denomina, de acuerdo a esa política de seguridad nacional estadounidense que divide al mundo, ¿no?, en diferentes regiones, que vienen atacando ahora desde Groenlandia hasta la Patagonia. No es Carney la voz progresista de izquierda, en realidad son confesiones hechas por un primer ministro en donde prácticamente lo que establece es con un cinismo diciendo que Canadá se benefició durante muchos años de esta repartición del mundo y ahora que sufre amenazas de Estados Unidos no está dispuesto a ceder. Veíamos en semanas recientes acuerdos hechos entre Canadá, entre China, y ahora condenan ese tratado de libre, los acuerdos de libre comercio que habían beneficiado a Estados Unidos durante décadas, que incluso impusieron a sangre y fuego durante décadas dentro de toda nuestra región. Y hoy ha virado tan a la derecha el mundo, Estados Unidos está tan desesperado que lo que vemos es que ese propio sistema económico, financiero, impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, no le beneficia. Entonces, pues vemos esta desesperación de tomar Groenlandia, veíamos hace unos meses el caso de Panamá, el control ahora, digamos, está bajo control varios países porque tienen una suerte de nuevo colonialismo, ¿no? En el caso de Argentina, en el caso de Chile, y pues ahí no hay que sacar, Bere, a México de esta ecuación. ¿Con quién está haciendo bloque realmente Estados Unidos en este momento? Porque en algún momento una de sus cartas fue precisamente jugar como Norteamérica, el TEMEC nos fortaleció, pero ahora pareciera que va solo, bueno, nada más con Netanyahu, con Milei, ya los mencionabas, pero ¿cómo queda Estados Unidos en el mapa geopolítico actualmente, Alina? Bueno, en realidad partamos de la idea de que Estados Unidos durante muchos años, a partir de amenazas, a partir de las mal llamadas sanciones, medidas coercitivas, económicas, financieras en contra del mundo, trató de amenazar y de obtener los recursos naturales que requería para su estabilidad, ¿no? Es decir, como nación y sobre todo para las oligarquías estadounidenses. Sin embargo, lo que no le parece hoy a Estados Unidos es que aún, incluso con esas mismas reglas del juego, China decidió enfocarse en la industrialización, en el perfeccionamiento de las tecnologías, en mercados, que hoy Estados Unidos dejó de ser competente a la par que ya el dólar, el patrón dólar que se había instaurado, también ya no tiene el mismo peso. China entonces empezó a hacer acuerdos comerciales con América Latina, con regiones que evidentemente Estados Unidos, mientras estaba más dedicado a fortalecer la industria armamentista, militar, haciendo guerras a través de la OTAN en Ucrania, no es que haya descuidado el territorio, sino que simplemente se dieron estos acuerdos y se empezó a reacomodar el mundo entre quienes buscaban o proyectos soberanos o evadir bloqueos económicos impuestos por Estados Unidos, y el mundo empezó a cobrar otro sentido, es decir, aparecieron los BRICS, aparecieron alianzas entre países, ¿no?, que estaban sancionados económica y financieramente, y se está reorganizando el mundo sin Estados Unidos. Y eso es fundamental entenderlo dentro de un reacomodo también en América Latina, porque después de la década de los 80s, de los 90s y principios de los 2000s, que empezaron a perder también estos gobiernos de izquierda y se reacomodó con los denominados gobiernos progresistas en América Latina, hoy nuevamente está virando esa ecuación. No quiere decir que ya no podemos hacer nada contra la derecha y que es inherente la pérdida de los gobiernos de izquierda, es simplemente que en ese reacomodo también Trump está presionando porque ve esa hegemonía de Estados Unidos cada vez ir más a la baja. Entonces, obviamente genera más alianzas e interviene de una forma más descarada en elecciones como en Argentina, como en Honduras, para que gane la derecha, y hay otros tantos movimientos, personajes o gobiernos de derecha que le facilitan esa intervención,
y la expropiación y despojo de sus recursos naturales. Entonces ahí México, vuelvo a insistir, no lo veamos como algo ajeno, no lo veamos como algo entre Groenlandia, Canadá, China, que no nos afecta, porque dentro de todo este panorama Estados Unidos sigue siendo nuestro primer socio comercial, pero ahora México también es el primer socio comercial de Estados Unidos. Aún así, con todas las condiciones para que esto no pudiera ocurrir contra México, estas agresiones, pues al final Donald Trump se sale de las ecuaciones porque no necesariamente gobierna el sentido común en esa administración. Y precisamente ha roto todas las reglas que existían en el mundo adentro de su país y también afuera, las internacionales, incluso las creadas por sus propios organismos. Alina, nos queda un minutito y aunque es incierto el panorama que viene, ¿qué podemos ver? Aparte de que es un mundo multipolar, ¿qué más hay en este nuevo orden? Todo está naciendo, todo está pues pasando en tiempo real frente a nuestros ojos. No solamente es el escenario geopolítico, como lo mencionas, Vera, sino también es incluso lo que está pasando a lo interno de Estados Unidos. Mientras hacia afuera no está lanzando bombas, secuestrando presidentes, declarando la guerra, tratando de invadir territorios que obviamente no le pertenecen, no hay que insistir. A lo interno también hay una crisis severa de legitimidad del llamado establishment, del gobierno, de la administración. La popularidad de Trump cada vez va más a la baja y hay un movimiento cada vez más de izquierda, me atrevería a decir, Bere, que se está constituyendo. Son varias las demandas que están sobre la mesa en contra del genocidio a Palestina, protestas en contra del secuestro de Nicolás Maduro, pero también en contra del aparato militar y el aparato que normalmente se dedicaba a hacer guerras a lo externo. Ahora es un aparato que cambia de giro para la detención y deportación de migrantes. Lo que vemos es incluso la constitución de elementos que podrían denominarse casi que paramilitares operando a lo interno de Estados Unidos, y eso también tiene al pueblo indignado. Entonces, pues hay una bomba a lo interno de Estados Unidos, que es ese pueblo organizado y movilizado, y a lo externo un mundo que también estamos viendo nacer. Alina, como siempre te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en Informe Capital y te vemos mañana en la segunda temporada de Entre Líneas aquí en Capital 21. Claro que no se lo pierdan en este nuevo estreno con Héctor Alejandro Quintanar, Sacia Alejandre, ahí estamos en Capital 21. Un abrazo, querida Bere, a ti y a toda la audiencia. Gracias, Alina. Con esto